Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Jorge J. Blanco y esto es Piso 14, el podcast. En esta ocasión vamos a ir directamente a la espinilla, al punto, al grano, al tuétano del asunto. La historia que te voy a contar hoy es una historia que ha marcado mucho mi país Colombia y que lamentablemente las personas de mi generación han olvidado mucho ese suceso y la importancia de este señor que aparece en el billete de 1.000 pesos. Por si no sabías quién es el señor de este billete, el billete de 1.000. Su nombre es José Eliezer Gaitán, que ahora que me pongo a pensar tengo rato que no tengo un billete de esos en el bolsillo. Qué raro. De este hombre que pudo haber llegado a ser el presidente de Colombia y que pudo haberlo cambiado para bien, pero lamentablemente su muerte lo cambió para mal. Y hoy en día aún vivimos las consecuencias de este fallecimiento. La historia que te voy a contar hoy es el Bogotazo. Maestro, hágale. Existen muchas versiones de lo que realmente sucedió en esa fatídica tarde. Las más sonadas narran de que Estados Unidos mandó a matar a Gaitán. Otra versión narra que fueron los nazis e incluso el mismo Estado colombiano. En este episodio te contaré brevemente cada una de esas teorías, pero por lo pronto, pongamos en contexto y conozcamos a nuestros principales actores, Jorge Eliezer Gaitán y Juan Roa Sierra. Comencemos con el Bogotazo. Todo comenzó el 9 de abril de 1948. El suceso que detonó este evento fue el asesinato del político liberal Jorge Eliezer Gaitán. En este periodo presidencial se encontraba Alberto Lleras Camargo, ya que este fue escogido para llenar el vacío que había dejado la renuncia de Alfonso López Pumarejo. Uno de los antecedentes del Bogotazo fue la Marcha del Silencio. Dicha manifestación se realizó en contra de la violencia generada por los simpatizantes del Partido Conservador. Esta marcha fue dirigida y encabezada por Jorge Eliezer Gaitán. En esta marcha fue donde pronunció uno de sus discursos más conocidos y que aún hoy en día resuenan muchas de las expresiones lanzadas. Este discurso fue dirigido al presidente Ospina Pérez, discurso conocido como la oración de paz. Por otro lado, existe otro discurso llamado Oración por los Humildes, en honor a 20 liberales masacrados en el departamento de Caldas, y este fue manifestado por Gaitán el 15 de febrero de 1948. El último de los sucesos que pudieron generar este trágico resultado se vivió el 18 de marzo del mismo año, en vista de la falta de acciones por parte del gobierno frente a hechos de violencia política que venían en aumento, especialmente por lo sucedido el día anterior, donde personas al margen de la ley atacaron a ciudadanos liberales. En respuesta a esto, el presidente Ospina Pérez procede a nombrar a Laureano Gómez como ministro de Relaciones Externas. El 30 de marzo se reinaugura en Bogotá la 9ª Conferencia Panamericana, en la cual la principal preocupación de Estados Unidos era la lucha contra el comunismo, conferencia a la cual a Gaitán no se le permitiría ir, eso debido a la discusión que tuvo con el gobierno. En esta conferencia se encontraba un muy joven Fidel Castro, que deseaba tener una reunión con Gaitán, reunión que se había citado, pero que lamentablemente no se llevaría a cabo. Según informes extraoficiales, en esta tragedia murieron aproximadamente entre 500 y 3.000 personas. Este evento no solo desató un hecho histórico en Colombia, sino que fue el precedente para diversos eventos históricos en el país. Entre estas, la exigencia de la renuncia del presidente Mariano Ospina Pérez, la destrucción de 142 estructuras de Bogotá y por parte del presidente la prohibición de reuniones públicas, el despido masivo de los gobernadores del Partido Liberal y la clausura del Congreso. En este punto, el gobierno era prácticamente visto como una dictadura. Por su parte, los liberales, en respuesta a esto, decidieron no presentar ningún candidato para las siguientes elecciones presidenciales. Y como resultado de esto, Laureano Gómez se quedó con el poder por ser el único candidato. Y este, a su vez, tomaría decisiones represivas en respuesta a los liberales. Entre ellas, reducir las libertades civiles, abolir las leyes laborales a los trabajadores, prohibir los sindicatos e introducir la censura en la prensa. Todas estas decisiones, más todo lo sucedido en el Bogotazo, fue el detonador que generó en Colombia una época de crímenes y masacres entre los partidos políticos. Esta época fue mejor conocida como la época de la violencia. Ok, sé que estarás pensando que me cambié de historia, me adelanté a los hechos. No me he adelantado. Lo hice a propósito, ¿por qué? Porque es importante entender la trascendencia de este evento en Colombia y qué fue lo que generó esto después y por qué aún hoy en día, en el 2021, aún vivimos sucesos que se originaron en ese preciso momento. Así que rápidamente te mencionaré un par de cositas muy importantes que surgieron en este evento para que puedas entender por qué los abuelitos y los papitos dicen y por eso estamos como estamos. Y sobre todo, para entender de que no debemos olvidar por qué estamos como estamos. Así que maestro, hágale. Desde el año de 1946 a 1958, dejando, y escúchame bien mi rey, entre 200 y 300.000 muertos y el desplazamiento forzado de hasta 2 millones de personas. Ya mantengo la compostura, perdón, me emocioné. Esta época de violencia
terminó, entre comillas, tras la firma del acuerdo de paz entre liberales y conservadores hasta 1958, y este se conoció como el Frente Nacional. Palabras más, palabras menos, el Frente Nacional fue un acuerdo entre los dos polos de la política, los conservadores y los liberales, donde se dividieron de manera quirúrgica el poder de las tres ramas del Estado colombiano y turnarse entre los partidos la presidencia durante 4 años. Pero gracias a este sistema tan deficiente y excluyente, nace lo que hoy conocemos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o mejor conocidas como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, mejor conocido como el ELN, y el Ejército Popular de Liberación, conocido como el EPL. Cada grupo con una ideología propia y visiones internacionales propias, prosoviéticos, procubanos y otros maoístas. Ok, stop, nos adelantamos mucho al futuro, pero hay que seguir con la historia. Así que regresemos un poco atrás y comencemos a desmenuzar un poquito quiénes fueron estas personas. Comencemos primeramente con quién fue Jorge Eliezer Motherfucker Gaitán, papito. Y voy a hacer una aclaración, esto no es una biografía como tal, hay muchos datos que me volé, pero solamente tomé los más relevantes, porque me parece que estos fueron los que moldearon el carácter y la ideología de pensamiento que tenía Jorge Eliezer Gaitán. Maestro, prosiga. Jorge Eliezer Gaitán Ayala, hijo de Eliezer Gaitán Otalora y Manuela Ayala de Gaitán. Su madre se dedicaba a ser maestra de colegio y de ella tendría los primeros pensamientos progresistas. Además de esto, ella fue la que le enseñó las primeras letras. Desde pequeño, él recordaba que su casa sufría de problemas económicos. Gaitán terminaría la primaria y 2 años después retomó la escuela secundaria en el colegio Simón Araújo, donde estudiaba con los hijos de los liberales acomodados. Estudió Derecho en la Universidad Nacional y se graduó por medio de su tesis llamada Las ideas socialistas en Colombia. Desde joven estuvo involucrado en gran medida en la política. Apoyó en la candidatura del poeta Guillermo Valencia y se manifestó y fue orador en las manifestaciones de Marco Fidel Suárez. Ya en este punto podíamos ver los intereses políticos y sí, por si no lo sabías, Gaitán era socialista. Con gran esfuerzo logró ahorrar dinero y en julio de 1926 viajó a Italia. Allí ingresó en la Real Universidad de Roma, la escuela más prestigiosa de derecho en este país. Gaitán regresó al país en 1928, año intenso tanto por la vida del joven abogado como por la política del país. Este fue elegido representante de la Cámara en marzo y en junio encabezó las manifestaciones contra la corrupción administrativa y visitó en diciembre la zona bananera. Allí investigó la masacre de trabajadores de la United Fruit, que como dato curioso fue narrada muchos años después por la novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, libro que amo en la vida y me lo he leído como 3 veces. Sus denuncias sobre los graves acontecimientos se convirtieron en abiertos debates sobre el gobierno de Miguel Abadía Méndez y logró que muchos de los trabajadores fueran liberados e indemnizaciones para las familias de los caídos. El debate de las bananeras sirvió a Gaitán de fundamento para su figura de líder popular. En 1931, con los liberales en el poder, fue elegido como presidente de la Cámara de Representantes, presidente de la Dirección Nacional Liberal y segundo designado a la presidencia. El siguiente año, rector de la Universidad Libre, y a finales del mismo año viajó por América Latina planteando la posición colombiana en el litigio con el Perú. En 1936, Gaitán contrajo matrimonio con doña Amparo Jaramillo y el 8 de junio de ese mismo año se posicionó como alcalde de Bogotá. Este realizó una labor progresista, aunque corta, pero ciertas medidas algo extremas y la presión de la derecha le obligó a dejar el cargo. En febrero de 1937 falleció su madre, Manuela Ayala. 6 meses más tarde nacería su hija, Gloria. Tras algunos viajes internacionales, Gaitán fue elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 1939 y el año siguiente el presidente Eduardo Santos lo hizo ministro de Educación. Ocupó este cargo nuevamente por corto tiempo, pero entre otros logros desarrolló un ambicioso plan contra el analfabetismo y para popularizar la educación y la cultura. Opuesto a la reelección de López Pumarejo, Gaitán inició una carrera política en 1941, que esta solo se detuvo por su asesinato. Senador por Nariño en 1942, presidente del Senado en septiembre de este mismo año, ministro de Trabajo entre 1943 y 44 y candidato presidencial en oposición al liberal oficialista Gabriel Turbay, creando el movimiento liberal gaitanista. Nunca en Colombia se volvieron a ver manifestaciones tan multitudinarias, ni con tanta emoción y fe en su jefe. Sus famosos gritos de "a la carga" contra la oligarquía por la restauración moral de la república lograron interpretar el sentimiento de las masas de una manera única y original. Sus variaciones de tono, sentido del humor e ironía, el manejo de los silencios, hicieron de Gaitán un orador telúrico que llegaba a transfigurarse por la emoción de lo que decía y de la forma en que lo decía, y con esto lograba transmitir su sentimiento al pueblo. El 9 de abril logró Gaitán uno de sus mayores triunfos como penalista, al obtener la absolución del teniente Jesús Cortés.
Hacia la 1 de la tarde, cuando salía del edificio donde tenía sus oficinas, fue muerto a balazos, en presencia de algunos de sus amigos, por un pálido joven llamado Juan Roa Sierra, iniciando con esto la más pavorosa jornada de muerte y destrucción que haya vivido Bogotá, agudizándose la creciente oleada de violencia que con escasos respiros viviría el país durante las siguientes décadas. Y listo, luego de contarte quién fue Jorge Eliezer Gaitán, creo que igual que yo entenderás las razones por las cuales este hombre en muchos sentidos era un peligro políticamente hablando. Este hombre con su discurso, con su forma elocuente de hablar y con sus ideales era capaz de mover masas. Pero lamentablemente vivió en una época que inclusive hoy en día aún pertenecer a un partido político, a una creencia, es una sentencia de muerte. Y como ya conocemos a Jorge Eliezer Gaitán, conozcamos la otra cara de la moneda, Juan Roa Sierra, y veamos cuáles fueron sus motivaciones. Así que, Wikipedia, hágale hijo. Juan Roa Sierra nació en Bogotá el 4 de noviembre de 1921 y falleció el 9 de abril de 1948. Fue un albañil colombiano, conocido por ser el supuesto autor material del magnicidio del líder político colombiano Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, en el centro de Bogotá. Este fue linchado brutalmente por la muchedumbre y su cadáver desnudo fue arrastrado por la calle después del asesinato, lo que dio inicio al episodio local conocido como el Bogotazo y llamado a escala nacional como el 9 de abril. Su prematura muerte dejó muchas dudas con respecto a los verdaderos responsables del crimen y sobre otros muchos crímenes, entre ellos violación a menores y porte ilegal de armas. Juan Roa Sierra tenía 26 años. Sus padres fueron Encarnación Sierra, una mujer de 52 años que se relacionaba con la prostitución, y Rafael Sierra, quien había muerto en 1926 de una enfermedad en los pulmones. Juan Roa solamente estudió 3 años de primaria, aunque al aprender a leer sus inquietudes intelectuales afloraron. Al ir creciendo, comenzó a hallar gusto en temas relacionados al mentalismo y al ocultismo. Roa, 18 meses antes, comenzó a visitar y a relacionarse con un hombre alemán que se dedicaba a la lectura de manos, y aparentemente se encontraba relacionado al rosacrucismo, siendo esta una orden secreta o una fraternidad secreta. Se dice que Juan Roa tenía ínfulas de grandeza, a tal punto que en ocasiones se colocaba frente a un espejo con una vela y decía ver a un hombre que le decía que él era Jiménez de Quesada, el fundador de Bogotá, y tiempo después Francisco de Paula Santander. Se dice que Juan Roa había desarrollado un desequilibrio mental. Además de esto, mezclaba la superstición con el rosacrucismo. Juan Roa era un fanático del movimiento que representaba Gaitán y creía que a través de él podía llegar a alcanzar sus sueños de grandeza. Había intentado hablar en muchas ocasiones con Gaitán, pero se le había sido negada la oportunidad, y cuando al fin pudo hablar con él para solicitar una beca para estudiar Derecho o trabajo, la respuesta de Gaitán fue que él no daba trabajo, que se lo pidiera al Estado. Luego de este desencanto, la madre de Roa notó en su hijo un semblante diferente, más callado y ensimismado. Tiempo después, Roa le había pedido a su madre que le prestara un dinero, con la finalidad de hacer un curso de conducción para volverse taxista. Sin embargo, lo que su madre no sabía era que este dinero sería destinado a comprar un arma de segunda mano y municiones, y dicha arma sería el instrumento que le quitaría la vida a Jorge Eliezer Gaitán. Existen muchas versiones de lo que sucedió realmente en esa fatídica tarde. A continuación, te contaré las más sonadas. La primera teoría dice que la CIA fue la encargada de matar a Gaitán. Mejor conocida como la Operación Pantomima, en 1960, un grupo de soldados que patrullaban una zona de las montañas de Scarborough, en la provincia de Santi Espíritus, en Cuba, capturó a un agente de la CIA que tenía por misión desestabilizar el régimen de Fidel Castro. Este hombre confesó haber estado involucrado en el asesinato de Gaitán, presentándose como John Maples Espíritu. Este hombre aseguró haber sido enviado desde la CIA para trabajar en un grupo de espionaje llamado Centro 4 y hacer espionaje en la Universidad Nacional de Bogotá, donde se hizo pasar como un estudiante italiano llamado Giorgio Rico. Al darse cuenta de la acogida de Gaitán por el pueblo y de que este era proclive a las ideas comunistas, este grupo intentó chantajearlo con ofrecerle una cátedra en Italia, apartamentos en Europa y tierras en los llanos orientales, a cambio de que renunciara a su carrera política. Sin embargo, Gaitán rechazó todo esto, y como respuesta a esto utilizaron a un joven con quien supuestamente habían trabajado antes como informante. Este joven era Juan Roa Sierra. Sin embargo, esta versión fue parcialmente desmentida por el mismo John. En 1988, cuando le confesó al escritor Arturo Álape que había exagerado su declaración, con la finalidad de no ser asesinado por el Servicio Secreto de Cuba. Aún así, aunque no exista nada concreto respecto a la Operación Pantomima, los nombres de la información suministrada, al parecer, tienen mucha veracidad.
La segunda teoría narra de que los nazis tuvieron que ver en la muerte de Gaitán. Esta teoría toma como pie de fuerza la novena conferencia panamericana, que se estaría realizando el 9 de abril de 1948. Esta reunión era estratégica para los intereses de los Estados Unidos, quienes enviaron al secretario de Estado, el general George Marshall, esto con la misión de impedir el crecimiento del movimiento comunista en Latinoamérica. Por otro lado, Gaitán estaba en contra del comunismo y el marxismo, lo que lo había convertido en un obstáculo para la Revolución Americana. Según el político y escritor José María Nieto, quien escribió un libro titulado La batalla contra el comunismo en Colombia, donde narra que durante los meses posteriores del crimen, el gobierno mandó a varios detectives a Europa, donde contactaron a Miss Rujic, un yugoslavo al servicio de la KGB, quien confesó ser parte de una conspiración para matar a Gaitán, por pedido de Lars Reich, ministro de Interior de Hungría. El plan era matar a Gaitán, y como respuesta a esto el pueblo provocaría una revolución. No obstante, no existen pruebas que puedan corroborar esta versión. La siguiente teoría es una de las más habladas, y que se cree que debe tener algo de verdad. Se dice que Gaitán, al unificar el pueblo a través de sus ideas políticas y sociales, podía poner en peligro a las clases sociales altas y conservadoras del país. Al ser este aclamado por las masas, era para todos casi evidente que él llegaría a ser el futuro presidente de Colombia. El coronel Luis Alfonso Mera Castro aseguró que varios agentes del gobierno del presidente Ospina fueron los que generaron el crimen, señalando en especial al agente Pablo Emilio Potes, quien en su lecho de muerte exclamó: "Yo maté a Gaitán". Además de esto, ante esta versión también está de acuerdo Plinio Mendoza, hijo de Plinio Mendoza Neira, quien fue el principal testigo del asesinato, pues este se encontraba al lado de Gaitán en el momento de los disparos. En esta versión, el crimen fue ordenado por políticos de alto mando del país, ya que Gaitán era visto como una amenaza, pero a pesar de esto, no existen pruebas definitivas que responsabilicen al Estado colombiano de la muerte de Gaitán. Y por último, dejo la versión que se tomó como la versión oficial, y es de que Juan Roa actuó solo. Juan Roa Sierra era una persona desequilibrada mentalmente, y esto era visible por miembros de su familia, por los actos que te comenté anteriormente. Al no encontrar un trabajo fijo, y al sentirse defraudado por la persona en quien había puesto sus esperanzas, y además de eso, esto acompañado de una personalidad esquizoide, dieron como resultado la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Y toda esta historia que te cuento termina el 9 de abril de 1948, a la 1:05 de la tarde, en el justo momento en que Jorge Eliezer Gaitán salía de su oficina, ubicada en la carrera séptima, acompañado de Plinio Mendoza, quienes se disponían a salir a almorzar, y justo en ese momento, alguien le disparó 3 veces. Un disparo en la nuca y 2 en los pulmones. Gaitán cae al piso, aún con vida. En ese justo momento, 2 oficiales capturan rápidamente a la persona que había hecho los disparos, pero en ese instante la gente se da cuenta de lo sucedido y tratan de arremeter contra este hombre. Los oficiales por un instante lo sueltan para evitar que la turba enardecida lo alcance. Estos, al darse cuenta de que la gente no iban a tener clemencia, rápidamente corrieron con este hombre hacia una droguería, la droguería Granada. En esta droguería, Juan Roa Sierra fue interrogado para conocer las razones por las que había cometido este acto. Su respuesta fue la siguiente: "Mi señor, cosas poderosas que no puedo explicarle". Los agentes nuevamente le preguntan quién lo mandó a matar, y su respuesta fue: "Son cosas muy poderosas de las que no puedo decir". Luego de esto, la reja que separaba a la multitud sedienta de justicia de Roa Sierra cedió, y Juan Roa fue linchado hasta la muerte. Posteriormente a esto, arrastrado por las calles del centro de Bogotá. Mientras esto sucedía, el cuerpo de Gaitán fue llevado a un hospital con signos vitales muy débiles, pero que posteriormente darían por muerto. Y listo, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero que te haya gustado tanto o más como a mí me gusta hacer este contenido para ti, bebé hermoso. Y bebé hermosa, aclaro. Y por si las moscas, bebé hermoses. Si te gusta este contenido, por favor te agradezco que me des un like, suscríbete, compártelo. Suscríbete, dale like, compártelo. De verdad, me ayuda demasiado y créeme, no te cuesta nada, no te van a hackear, no te van a mirar por la cámara de tu celular o tu computador. Créeme, no lo van a hacer. Pero bueno, listo, ahora sí hablando un poco serio. Me pareció muy relevante contar esta historia. Como dije en un principio, lamentablemente vivimos una sociedad donde mi generación, jóvenes que tienen aproximadamente entre 20 y 30 años, se les ha olvidado completamente quién fue esta figura histórica en Colombia. Y si vamos a hablar de mi generación, ¿dónde dejamos la que viene más atrás, querido? O sea, esos años donde están parados, a punta de TikTok, baile y huevonadas en redes sociales. Nah. Mostrando nalga en Instagram. Voy a hacer otra aclaración de esas que hago yo. Yo no sé absolutamente nada de política, no sé absolutamente nada de historia colombiana, pero considero que es importante no olvidar la historia.
nuestra historia como colombianos, nuestra historia como patria, ya que lamentablemente cuando la historia se olvida, se repite. Y no es la idea. Porque lamentablemente vivimos en un país que olvida, vivimos en un país que se deleita en la ignorancia y que no está dispuesta a mirar más allá de lo que se ve a simple vista. Vivimos en un país que lamentablemente callamos porque no tenemos el poder. Y los que tienen el poder, cuando ven algo que no les gusta, lo matan. Hasta la próxima.